A veces, como cristianos, nos preguntamos, ¿Dios me está hablando? O no sabemos cuándo Dios nos está mandando a hacer algo. Y nos preguntamos, ¿será Dios que me mandó a hacer esto? ¿Será Dios que me está pidiendo que haga esto? Y si ese eres tú y te pregunta eso, quiero compartir contigo unas cuantas señales que te darán testimonio de que es Dios, o que te darán testimonio de que no es Dios y eres tú, porque entendemos que muchas veces nosotros, como hijos de Dios o como creyentes, a veces nos confundimos nos toma tiempo reconocer más afinadamente la voz de Dios. Y te quiero compartir en la palabra de Dios unos cuantos versículos que nos pueden enseñar detalles de cómo reconocer cuando Dios nos está mandando o nos ha dado una orden y nosotros obedecemos. Porque tiene mucho que ver con obediencia, pero también tiene mucho que ver con el fruto de lo que se nos ha pedido. Y en esta mañana quiero hablarte de Marcos 11, versículo 1 hasta el 7. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentaron sobre él. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla el pastor Roosevelt Polo en Un Rayo de Luz. Por favor, si nos estás escuchando por primera vez y no te has suscrito y le has dado like, por favor, te sugerimos que lo haga. Comparte este video para que más personas puedan encontrar en esta palabra un rayo de luz. Y vemos aquí, y quiero compartir varios puntos que nos señalan y que nos advierten muchas veces cuando estamos caminando en la fe. A veces cometemos errores porque hacemos cosas creyendo que Dios nos la pidió y no vemos un buen fruto, un buen resultado. Pero quiero compartir contigo unos cuantos tips que te dan luz de afirmar cuando Dios es quien ha hablado, o cuando Dios te ha mandado y tú eres obediente. Número 1, siempre lo que Dios te pide es más grande que tus posibilidades. Estos hombres, Jesús le dijo: vayan a otra aldea de camino y tráigame un pollino que está atado en un lugar. Déjame decirte algo. Yo no sé si tú sabes que aparentemente lo que ellos iban a hacer era robarse algo. O sea, yo no sé si tú puedes ver que estos hombres van a obedecer a Jesús en esto, van a hacer algo que literalmente quizás nunca han hecho y que ellos no quisieran hacer. O sea, era algo imposible que Jesús le dijera a ellos que vayan. ¿Y cómo iba a haber un pollino? ¿Cómo ellos sabían que iba a haber un pollino? Sencillo, Jesús dio una orden. Y cuando Dios nos pide algo, créanme que por imposible que sea, si nosotros somos obedientes, veremos su respaldo. Eso es lo número 1. Siempre que Dios nos pide algo, será imposible en la mano de nosotros, y también Él nos va a respaldar. Pero ¿qué pasa? Podemos preguntar a Dios cuando Dios pide obediencia, cuando Dios pide algo, podemos decirle como hijos de Él, preguntarle: pero Señor, sí. Ellos le preguntaron, pero ¿y cómo sabremos? Y Jesús les respondió: digan esto. Tú puedes preguntarle a Dios cuando tú no estás seguro. Tú puedes preguntarle a Dios. Tú puedes orarle: Señor, yo quiero estar seguro. Señor, háblame. Pero
Esa es una de ellas. Número 2, a medida que obedecemos, vemos el respaldo de Dios. Si Dios, estos hombres cuando llegaron al sitio, primero, fueron obedientes y salieron a buscar a encontrar el pollino con la certeza que lo iban a encontrar, lo encontraron. Cuando lo encontraron, se encontraron con la realidad de que ese pollino era ajeno y los dueños estaban ahí. Pero Jesús le dijo, si le preguntan, dígale que el Señor lo necesita. Siempre que Dios nos envíe a hacer algo, cuando damos el primer paso, créeme, tú verás señales que indican que fue Dios que te mandó. Ten cuidado si en el primer paso de obediencia no ves nada. Ten cuidado si no hay algo, alguna señal de respaldo, porque siempre lo que Dios nos pide, por imposible que sea, habrá un respaldo del cielo en eso. Número 3, siempre que nos está pidiendo nos pone en una situación difícil y que no podríamos hacer por nuestras propias fuerzas. Nada de lo que Dios nos pide, por sencillo que parezca, siempre nos va a costar algo. Tercera señal de que Dios es el que está pidiendo y no son tus deseos y no son tus motivaciones y no son tus sueños. Porque hay algo que muchas veces decimos, Dios me dijo, y es algo que yo quiero, es algo que yo deseo y no está en el corazón de Dios. Dios solo tiene responsabilidad con lo que Él te ha pedido. Dios no tiene compromiso con los deseos de nuestros corazones que no nazcan en su corazón. Repito, Dios respalda lo que pide. Dios respalda lo que nos pide. Número 4, te va a costar algo. Parece que perdieras una parte de ti. Y quiero contarte un testimonio. En un momento de mi vida, yo tenía un negocio y ese negocio era todo lo que yo tenía. Yo tenía años trabajando, instalé ese negocio, llego al Señor y un día Dios me dice, entrega ese negocio. ¡Wow! Yo tenía un socio y Dios me dijo, entrégale ese negocio a esa persona. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Reprendo, Satanás. Dije, recuerdo. Pero en el proceso yo empecé a orar y yo sentí paz y yo sentí que era Dios que me estaba pidiendo que aunque me doliera, aunque era todo lo que yo tenía y era parte de mi corazón, yo fui obediente. Recuerdo que inmediatamente el primer paso que di de obediencia, vi la mano de Dios. Dios me dio un diseño. Luego que yo entregué el negocio, Dios me dio un diseño de un negocio nuevo. Y cuando me lancé a vender el primer año de ese negocio que yo hice, vendí más de $140,000 que yo nunca había vendido en ese negocio que yo tenía. Tú ves, cuando Dios te pide algo, por loco que sea, siempre te respaldará. Otra cosa, y ya para terminar, número 5, requiere que seamos esforzados y valientes. Yo no sé qué Dios te está pidiendo en este tiempo. Yo no sé qué Dios te ha hablado a tu corazón que te cuesta algo, que tú tienes el temor porque wow, lo que está pidiendo es algo que tú no puedes hacer. Esa es otra. Si lo que Dios te está pidiendo, que tú crees que es Dios y tú lo puedes hacer con tus manos, créeme que probablemente un 80 o un 90% no es Dios. Porque Dios todo lo que nos pide nos supera y supera nuestras expectativas. Quiero que esto que estoy hablando, esto que te he dejado en este día, sea de bendición para tu vida, entendiendo que si Dios nos pide algo, por difícil que sea, por inalcanzable que sea, nuestra obediencia traerá respuesta. Estos hombres solamente fueron obedientes y cuando llegaron, número 1, encontraron el pollino. Número 2, cuando le preguntó el dueño qué iban a hacer, el dueño obedeció inmediatamente y lo dejó ir. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Nuestra obediencia a Dios está totalmente con la voluntad de Él. Así que si quieres saber cuando Dios te pide algo, si es Dios, asegúrate
asegúrate que estas cosas estén sucediendo en el camino de obediencia. Dios te bendiga y se despide de ti tu hermano y pastor Roosevelt Polo. Esto es Un Rayo de Luz. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bye bye.